Bien, buenas tardes muchachos. Estamos prácticamente ya en la recta final, como dice Jacqueline. Esta es ya la séptima sesión. Solo nos falta el próximo sábado, si Dios quiere, ¿verdad? Para finalizar. El día de hoy vamos a ver una función que es muy interesante. Se llama función condicionada o función sí, ¿verdad? Es un sí que antes de ejecutar cualquier orden, primero evalúa una expresión que puede dar verdadero o falso. Dependiendo de el valor que tome esa expresión, va a ejecutar el grupo de instrucción. Entonces aquí en esta diapositiva yo traté de resumir la parte teórica de esa función. Ella es más amplia, pero ya es, para eso ya es como que más complejo, ya es el curso de avanzado. Traté de hacerla o de simplificarla para que ustedes la entendieran. Entonces le llamé función sí simple, pero hay otros dos niveles. Ahí está función sí anidada y función sí múltiples condiciones. Pero esas últimas dos que les menciono son de la parte avanzada. Ahorita nos vamos a centrar en la función sí simple. Dice que lo que ella hace es que devuelve un valor si la condición que se especifica es verdadera y otro valor si dicho argumento es falso. Se utiliza, muchachos, cuando no vamos a aplicar la misma fórmula a todos los datos, sino que a una parte de ellos se le va a aplicar una fórmula y a otra parte se le va a aplicar otra. Por ejemplo, supónganse que todos nosotros trabajamos en una misma empresa y nos van a hacer un aumento, pero a todos los que ganen, por decirle algo, más de 10,000 córdobas, solamente le van a aumentar el 5%. Y a todos los que ganen menos de 10,000, les van a aumentar el 10%. Entonces, como ustedes pueden ver, son dos porcentajes diferentes. No puedo aplicar una fórmula, a menos que vaya uno por uno, ¿verdad? Imagínense cuándo también. Entonces, lo que se va a ir probando es cuánto gano. Si gano más de 10,000, me van a aplicar el 5%. Si gano menos de 10,000, me van a aplicar el 10%. En ese tipo de situaciones es que esta función resulta muy útil. La forma en que se escribe se le llama sintaxis. Y aquí se las puse en negrito. El signo de igual, como toda fórmula, tiene que ir, ¿verdad? Luego el nombre de ella. En este caso es sí, ese es su nombre, sí. Y ahora entre paréntesis van tres argumentos. Uno que se llama prueba lógica, otro que se llama valor sí verdadero y otro que se llama valor sí falso. La prueba lógica es normalmente una condición que deben cumplir los datos para que se ejecute la opción que dice valor sí verdadero. Ahí ese es lo genérico, pero ahí en ese valor sí verdadero yo puedo escribir una fórmula, puedo escribir una función de Excel, cualquiera de las que hemos visto, incluso una buscar B, otra función sí, máximo, mínimo, promedio, todas esas, ¿verdad? O puedo mandar un mensaje. Si lo que voy a hacer es mandar un mensaje, este se escribe entre comillas dobles, que ya vamos a ver bastante ejemplos. Pero si la condición, perdón, si la prueba lógica resulta que da falso, entonces no hace lo que está en la parte valor sí verdadero, sino que se salta a la parte que dice valor sí falso y ejecuta lo que hay ahí, que también puede ser otra fórmula, otra función sí o cualquiera de las que hemos visto o un mensaje. Si es un mensaje siempre debe ir entre comillas dobles. Y ahí les puse un ejemplo. Dice, igual sí, abro paréntesis, 5 igual 5. Esa es la prueba lógica, muchachos. Estoy preguntando si 5 es igual a 5. Si es verdadero, entonces puse ahí entre comillas dobles la palabra es verdad. Y eso es lo que va a ejecutar la función. Eso es lo que me va a aparecer en pantalla. La palabra es verdad. Pero si no se cumple, ¿verdad? Si 5 no es igual a 5, entonces se pasa a la otra expresión
que dice no es verdad. Entonces, ¿quién es la prueba lógica? 5 igual 5. ¿Quién es el valor si verdadero? La palabra es verdad. ¿Quién es el valor si falso? La palabra no es verdad. Luego se lo puedo mostrar en una grafiquita. Ahí estamos. Entonces, es una función que puede tomar dos caminos. Si la prueba lógica resulta verdadera, va a ejecutar todo lo que yo escriba en la parte verdadera. Pero si la prueba lógica resulta falsa, ignora la verdadera y ejecuta todo lo que yo escriba en la parte que dice falsa. Vamos a verlo con un ejemplo, muchachos. Todos tienen abierto el archivo que les mandé, ¿verdad? El Sí, de Excel. Ok. sí, el de Excel. Yo voy a abrir, Sí, sí. yo voy a abrirlo. Ok, vamos a esperar entonces a Jacqueline. Ahí muchachos, preocupen, ustedes yo sigan. traté de ponerles una gran cantidad de ejercicios, pero sencillitos, ¿verdad? Hay bastantes, pero son bien sencillos. Porque recuerden lo que siempre he dicho. La práctica hace al maestro. Entonces, entre más practiquemos, pues más vamos a dominar. Entonces, solo vamos a esperar a Jacqueline. Necesito que se ubiquen, muchachos, en la hoja que se llama gastos. Es la primera hacia la izquierda. Creo que aparecen en la hoja 7, me parece. Entonces, hay que moverse a la primera que se llama gastos. Y con esa vamos a trabajar ahorita. Solo vamos a esperar que abran todo su... Listo. Ok. Entonces, muchachos, miren, tenemos este ejemplito, es la primera hojita, ¿verdad? La que se llama gastos. Tenemos ahí los meses de abril, mayo y junio y tenemos dos columnas. Una que se llama gastos reales y otra que se llama gastos previstos. Y una última columna que dice exceso. Entonces, en el exceso, miren lo que queremos que ocurra. Vamos a comparar si los gastos reales son mayores que los gastos previstos. Si eso es cierto, o sea, si se cumple que gastos reales es mayor que gastos previstos, queremos un mensaje ahí que diga presupuesto excedido, en la columna exceso, que aparezca esa frase, presupuesto excedido. Pero si no se cumple, es decir, si no es cierto que los gastos reales son mayores que los gastos previstos, entonces queremos que aparezca un texto que diga aceptar. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a usar la función. Si yo ahí se las puse en palabras para que ustedes ya la vean. Y ahora lo vamos a hacer con la fórmula. Nos ponemos en la celda de exceso y decimos igual sí. Y abrimos paréntesis. Entonces recuerden que él siempre me va ayudando. Permítanme. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Aparece este cuadrito blanco aquí debajo, ¿verdad? Que me indica qué argumento es el que voy a escribir. Si se fijan, el que está en negritas es el que me está pidiendo. Entonces ahorita me está preguntando cuál es la prueba lógica. Recuerden que la prueba lógica es la condición. Y la condición es que los gastos reales sean mayores que los gastos previstos. Entonces, que los gastos reales, que son 1.500, sean mayores
que los gastos previstos. Esa es la condición que ellos le llaman prueba lógica, muchachos. Si eso, en mi caso es punto y coma el separador. Si eso da verdadero, ¿qué quiero que haga la función? Quiero que me mande un mensaje que diga presupuesto excedido. Como es un texto, lo tengo que escribir entre comillas. Presupuesto excedido. Si la condición resulta verdadera, él va a mandar la palabra presupuesto excedido. Pero si da falso, muchachos, ¿verdad? Si no es cierto que los gastos reales son mayores a los previstos, entonces el mensaje quiero que cambien. Se lo escribo en la parte falsa. Si se fijan en la etiquetita, eso es lo que me está pidiendo ahorita, que le escriba lo que quiero que haga en el área de valor sí falso. Entonces ahí yo quiero que mande la palabra aceptar. Bye. Si los gastos reales son mayores que los gastos previstos, que mande la palabra presupuesto excedido. Pero si no se cumple, muchachos, que mande la palabra aceptar. En esta primera fila, los gastos reales son 1.500 y los gastos previstos son 50. Entonces, ¿es 1.500 mayor que 50? ¿Cómo es eso? ¿Verdadero o falso? 1.500 es mayor que 50, muchachos. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, sí es mayor. Entonces, por ende es presupuesto excedido. Es correcto. Cuando yo le dé enter, lo que él me va a colocar en la columna exceso es presupuesto excedido, porque la condición se cumple, la verdadera. Vamos a dar enter. Ahí está, miren, muchachos. Ahora miren, lo voy a copiar para el resto. Se copia normal como una fórmula cualquiera. Entonces vean, en la segunda fila, ahora está comparando 450 con 100. ¿Es 450 mayor que 100? Se cumple. Entonces vuelve a mandar presupuesto excedido. Pero en la tercera, A ver, perdón. Yo me he quedado todavía en lo primero. A mí me dice que me da error. O sea, yo he puesto igual sí, B5 mayor a C5. Ajá, muy bien. Ya, después, pero cierro paréntesis. Creo, cierro paréntesis. No cierres paréntesis, Jacqueline, es punto y coma. Ah, vale, Sí. entonces, vale. Sí, te la voy a poner para que la mires. Ahí. Todo va dentro de un mismo paréntesis porque es parte de la función. La condición, pues, que es B5 mayor que C5, el punto y coma para separar, o coma según como tengas configurado tu Excel. Después lo que querés que haga. Me da 0. Si es que te falta. Después de la condición, tenés que poner la palabra presupuesto excedido entre comillas doble. Ahí le estás diciendo que si se cumple, que mande la palabra presupuesto excedido. Pero vos tenés que escribir las dos alternativas. Lo que va a hacer si da verdadero y lo que va a hacer si da falso. Si da verdadero, va a mandar presupuesto excedido. Si da falso, va a mandar, va a mandar la palabra aceptar. Pero tenés que escribir las dos alternativas, Jacqueline. Puede ser que no hayas escrito alguna. ¿Y esto? Pues, ¿y esto para qué sirve? La verdad, yo esta función sí que no la entiendo yo muy bien. Sí, es que mira, a veces, por ejemplo, yo te digo, vamos a aplicarle un descuento a este artículo del 10%, pero no todos los artículos van a tener un descuento del 10%. Puede ser que haya ciertos que yo les dé el 20%. Entonces, como vos tenés en tu cuadro todos los artículos, entonces a la hora en que vas a aplicarle el descuento, vos no puedes decir, le voy a poner el 10, porque al copiar la fórmula, él te lo va a calcular a todos por el 10%. Pero hay ciertos artículos que no
que el porcentaje cambia. Entonces, esta función se aplica cuando vos vas a hacer un cálculo diferente a ciertos elementos de tu cuadro, de tu tabla. Por ejemplo, en la antigüedad, en una planilla, yo le voy a pagar a mis empleados antigüedad si tienen más de 5 años. Pero si tienen menos de 5, si tienen más de 5 años, les voy a dar, qué sé yo, el 20%. Pero si tienen menos de 5 años, les voy a dar el 5%. Entonces, son dos cálculos distintos para los mismos datos. Entonces, ella tiene, perdón, los datos tienen que cumplir determinada condición para que vos le apliques la fórmula. Si ellos no cumplen esa condición, no podés aplicar la fórmula. Un ejemplo donde se practica mucho esto es en lo de... Disculpe. Sí. Yo tengo también un problemita porque puse igual, literal, como lo está explicando usted. Sí. Pero me parece como después, después del presupuesto excedido, un punto y coma, y después me aparecen 2 comillas y aceptar. O sea, me corrige, me lanza ese mensaje y me dice que la forma correcta es ponerlo con 2 comillas, el aceptar, pero solo en la parte de la izquierda, antes de la primera A. Pero ahí, o sea, en la respuesta le doy enter y me sale presupuesto excedido, punto y coma, una comilla y aceptar. Es que no cerraste la comilla, no cerraste. No cerraste la comilla. Si te fijas, está cerrada. La palabra presupuesto excedido comienza y termina con comilla. Ahora, recuerden muchachos, otra cosa, que yo tengo configurada la computadora como Español España. Entonces mi separador es punto y coma. Pero ustedes puede ser que sea coma. ¿Cómo se dan cuenta? Con el cuadrito blanco que aparece debajo. Ahí sale si es punto y coma o si es coma. Ok, ya, profe. Ajá, ¿y qué era? Sí. Coma. Ajá, estamos bien. Ya. Sí, disculpe la interrupción. No, está bien. Porque nos puede pasar a todos, tranquilo. Listo. Ok. Entonces, lo que yo les quiero decir es, muchachos, que esta función se utiliza mucho cuando no puedo aplicarle cuando no voy a aplicarle la misma fórmula a todo mundo. A una parte le voy a aplicar una fórmula y a otra parte le voy a aplicar otra. ¿Verdad? La utilidad, pues eso es. Entonces aquí, como pueden ver, hay 2 meses en los que me excedí en el presupuesto. Y hay un mes en el que salí bien, por decirlo así. ¿Verdad? Todos copiaron la fórmula. Muchachos. Sí, todo bien, ya está listo. Ok, perfecto. Vamos a ver otro ejemplo. Pasémonos, muchachos, a la otra hoja, en el mismo archivo, la que se llama comisiones. Vamos a ver si aquí nos aclaramos mejor. Miren, tenemos 2 columnas. Una columna que se llama ventas, que es lo que se ha vendido, ¿verdad? Y otra que se llama comisión. Pero la comisión no es la misma para todo el mundo. Fíjense lo que dice en la parte de abajo. Dice, si las ventas son mayores o iguales a 50,000, la comisión es del 10% sobre la venta. Pero si no es mayor o igual, en caso contrario quiere decir que no se cumple, ¿verdad? Que se cumple lo contrario. Lo contrario sería menor. Si las ventas son menores a 50,000, entonces la comisión va a ser del 20%. Pues ya vieron, para calcular lo mismo, comisiones, tengo 2 fórmulas, una con el 10% y otra con el 20%. ¿Cómo voy a saber a cuáles le voy a aplicar el 10 y a cuál el 20?
por la condición que dice que si las ventas son mayores o iguales a 50,000. Si eso se cumple, le voy a calcular el 10% a la venta para sacar la comisión. Pero si no se cumple, que sería la parte falsa, entonces le voy a calcular el 20%. No a todo mundo se le va a aplicar el mismo porcentaje. Entonces ahí es cuando esta función es útil, ¿verdad? Entonces veamos cómo sería. ¿Cuál sería la condición, muchachos? Bueno, perdón, primero vamos a escribir. Igual, sí, y abrimos paréntesis. Recuerden. Sería, ajá. Las ventas, que en este caso sería donde está 75,000, ubicarnos Correcto. ahí. Las ventas. Mayor o igual que 50,000. Correcto, muy bien, Geraldine. Punto y coma. Y luego entonces hacemos la fórmula de hacer el cálculo de la comisión por el 10%. Exacto. Sobre... Espérame, ya te me vas adelantando. Ok. Como bien dijo Geraldine, muchachos, miren, lo primero que ustedes tienen que escribir es la condición que deben cumplir los datos. Entonces, eso me lo da aquí el enunciado, ¿verdad? Dice, si las ventas sería la celda del 75,000, como dijo Geraldine, que a 5. Si las ventas son mayores o iguales a 50,000, si eso es verdadero, muchachos, ¿cómo voy a calcular la comisión? Según el enunciado ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Hay que calcular el 10% sobre la venta, o sea, sería 75,000 por el 10%. Es correcto, muchas gracias. Entonces, si eso es verdadero, muchachos, entonces yo voy a multiplicar las ventas por el 10%, ¿verdad? Si es mayor a 50,000. Ahora viene lo que va a hacer si no se cumple, ¿verdad? Si da falso. O sea, sí. Si es menor. Entonces, si es menor, dice ahí el enunciado. En caso contrario, dice, es del 20% sobre la venta. Entonces sería la venta por el 20%. Y ahí tengo las dos alternativas, ¿ya vieron? Si se cumple, lo multiplica por el 10%. Si no se cumple, lo multiplica por el 20%. Ok. Qué interesante ahí. Entonces, ahí es, según la indicación, o sea, si yo vendo mucho más, porque dice mayores o iguales, o sea, me pagas el 10% de comisión, pero si hago menos, me pagas más de comisión. Interesante, ¿no? Está como al revés, ¿verdad? Ajá, yo creo que ahí está al revés, pero... Sí, pero bueno, ahí, la idea es esa. Sí. Sí, tiene razón, tiene razón Geraldine. Ahí debería ser lo contrario, entre más ventas, más porcentaje de comisión, ¿verdad? Sí. Tenemos al revés, pero bueno. Sí, pero bueno. Entonces, pues no es práctico para los que se dedican a vender. Esto es una trampa. Es cierto, ajá, es cierto. Ajá. Esto es una trampa, o sea que mejor ni saber esto. A veces es mejor ignorarlo, es cierto. Pues sí, la verdad que sí, es una función que encima de ser difícil, no te ayuda. No. O sea, no la veo práctica yo esta función, te lo digo, ¿eh? No, pero lo digo en serio, de verdad que según estoy viendo cómo ustedes están haciendo, no me parece ni útil. Quizá me equivoque, pero no me parece nada de útil esto. No sé. Es que tenés razón cuando decís de que a la gente que la usa. Una función que normalmente la utiliza la gente de nómina, de ventas, de contabilidad, la que se dedica a esa área, ¿verdad? No es una función que utilicemos todos, pues, independientemente de nuestra actividad, de nuestro trabajo. Entonces, tenés razón cuando decís que no me parece útil porque no es algo que ocupes, pero a la gente que trabaja en esas áreas de contabilidad, de ventas,
de mercadotecnia, ahí sí es la función, esa función se vuelve bastante necesaria, bastante útil, ¿verdad? Es como que todo como más comparación, Sí, ver qué me funciona más en estos momentos, y entonces si hacen una comparación, si entonces nos venden tantos zapatos de color negro y tenemos más zapatos, entonces ya sabemos de que vamos a producir más de esto. Creo que para eso lo podrían utilizar más así es. la gente, pues. Sí. No, así es exactamente. Sí, ella me la toca. Y aquí sí. No. Me estaba diciendo Flavio que le diera acceso, pero no está ahí, quién sabe. Ok, muchachos. Entonces vamos a ver, vamos a hacer otro ejercicio en el mismo libro siempre, ¿verdad? Tenemos las notas. Tenemos una tablita ahí con los nombres de los estudiantes y las notas que han sacado en 3 asignaturas, en matemáticas, en castellano y en historia. Nos piden que calculemos el promedio y calculemos otra columna ahí que se llama resultado. En la parte de abajo de la tabla les dicen cómo se calcula el resultado. Dice, si el promedio de las notas es mayor a 40, escribir aprobado, dice. En caso contrario, escribir reprobado. Aquí se aprueba con 40. ¿No? Entonces, primero calculemos el promedio, muchachos. ¿Cuál sería la fórmula para calcular el promedio de las 3 notas del primer estudiante, muchachos? Nosotros tenemos... Sería, bueno, con la función promedio. Sí, muy bien. Igual la suma de los 3 sobre entre Igual 3, ¿no? sí. Igual promedio sería, ¿verdad, Sí, muchachos? igual promedio. Ahora se sombrean las 3 notas. Igual sí. Entre 3. No, no es necesario. No es necesario, ya No, él lo hace. Es correcto. Genial. Sí. La función lo hace internamente. Usted solo le dice, calcula el promedio con estos datos y ella lo hace internamente. Qué genial. Sí. Qué súper. Entonces ahí, muchachos, le estoy diciendo que quiero calcular el promedio de las notas que están en la celda, desde la B5 hasta D5. ¿No? Vamos a dar enter, ahí está. Y ahora la arrastro hacia abajo. Profe, ok. ¿Sí? Pero el promedio de esos 370 más 55 más 30 es el 55, pero yo pensé que el promedio era el promedio de esos 3, pero ahí solo es la suma. Sí, el promedio de los 3, Geraldine. Mira, espérame, vamos a hacer manual para que yo entendía que, entonces yo creo que ahí tengo equivocado el concepto de lo que es promedio, a lo mejor. El promedio es la suma de las 3 notas. Nada más, okay. Yo juraba entre la cantidad de notas. Exacto. ¿Ves? Entonces esta historia ahí. Y eso lo divido entre 3. Ahí está, mira, 51.66, a mí me dio 5, él redondea. Oh, entonces yo estoy haciendo algo mal, déjeme ver. Igual sí, promedio, no, igual promedio. Okay. Esta. Oh, ya. Listo. Ya, ¿sabe qué estaba haciendo yo mal? Sí. Estaba muy mal. Puse sí, igual promedio, puse el paréntesis, comencé a ubicarme en las casillas, pero yo automáticamente estaba poniendo el signo más, la sumé. No le puse, o sea, estaba yo haciéndolo, queriéndolo hacer y entonces creo. Ok. Es que aquí está sin función. Aquí vos le estás diciendo qué es lo que querés que haga, que suma y que divida, pero si es con función,
Vos solo le decís igual promedio, el rango, y Y él ya está. hace Y la no suma me- y la división internamente, no te das cuenta, sí. No tenés que Genial. indicarle así, ¿eh? Ah, ok. Buenas tardes, disculpe la demora, pero es que venía Buenas tardes, llegando. Flavio, tranquilo. Flavio, yo les mandé a sus cuentas de correo un archivo que se llama función condicionada. Ese es el que estamos usando. No sé si tenés acceso a tu correo. Sí, es que lo estaba viendo, que mandó dos, el Sí, del una es acceso y una diapositiva en PowerPoint. Y este es el archivo, sí. Para que lo abras. por favor, para no atrasar a los demás, disculpen. No, no, tranquilo, no te preocupes, no hemos avanzado mucho. Ya se aprovecho para pasar asistencia también. Presente. Está bien. Está gozando de la línea. Tenía rato no escuchar así que el presente que decíamos antes. Me sentí realmente así como en el colegio. Sí, es cierto. De todas maneras, creo que solo falta Tyrone. Ay, Johanna. Cualquier cosa, pues ahí la vuelvo a tomar la foto. Entonces, recapitulando para también poner al día Flavio. Pero póngame que estoy presente porque me detiene en blanco y vine 10 minutos tarde. No le traje la manzana, pero sí vine. Si ahí estás presente. Ahí estás, mira. Ya te había puesto. Ah, no te he puesto, tenés toda la razón. Ahí ahora sí. Solo falta Johanna y María José. Pero quién sabe si ya se conectan, ya tenemos casi una hora de clase. Bien, Flavio, entonces mira, lo que estamos explicando es la función condicionada o la función sí. Esta función primero prueba una condición y dependiendo de si da verdadero o falso, ejecuta una acción. Ahorita en este documento estoy en la tercera hojita, la que se llama notas. Acabamos de calcular el promedio, porque no estaba, ¿verdad? Entonces utilizamos la función promedio, que ya la habíamos visto, igual promedio, y entre paréntesis el rango de celdas que quiero promediar, que sería desde B5 hasta D5. Y después la copiamos para los demás. Eso es lo que hicimos ahí. Ahora la otra columna que dice resultado, ahí aparece un documento donde nos dice cómo se va a calcular, perdón, un documento. Ahí abajo está el enunciadito, ¿verdad? Dice, resultado es igual. Si promedio, dice, es mayor a 40, entonces vamos a mandar un mensajito que diga aprobado. En caso contrario, es decir, si no da más de 40 y da menos, entonces escribir dice reprobar. Entonces nos piden que escribamos pues el resultado en base a la fórmula. Entonces me voy a poner debajo del resultado. Y ahí, muchachos, voy a escribir el signo de igual y la palabra sí. ¿Verdad? Entonces recuerden, vamos a acercarnos. Recuerden que él siempre muestra este cuadrito blanco donde me dice el orden de los argumentos. Entonces lo primero que yo tengo que decir es la prueba lógica, que es la condición. ¿Y cuál es la condición? Que el promedio sea mayor a 40. Esa es la condición. Entonces le digo que el promedio, que esta celda, sea mayor
que 40. En mi caso es punto y coma el separador, ¿verdad? Observen que ahora se puso en negritas valor sí verdadero. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer si se cumple esa condición, si da verdadera? Dice aquí, escribir la palabra aprobado, así entre comillas doble. Entonces me voy acá y le digo aprobado. Ahora viene, si se fijan, se me puso en negritas la parte falsa. ¿Qué es lo que va a hacer? Si la condición da falso, si es 5 no es mayor que 40. Entonces dice acá en el enunciado, en caso contrario quiere decir si la condición no se cumple. Escribir dice la palabra reprobada. Entonces ahí le voy a poner reprobado y cierro el paréntesis. Entonces la función sí siempre debe llevar estos tres elementos. La condición, lo que va a hacer si la condición da verdadera y lo que va a hacer si la condición resulta falsa. Siempre deben ir esos tres elementos. Prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso. Ya le dije a Freddy, voy a cambiar tu chance por la nueva. Le voy a dar en... ¿Sí? Que al final no, lo que al final tú ves que todos los tres primeros están aprobados menos Ricardo. Porque sí, ya, o Porque sea, ha sacado menos de 40, ¿verdad? por eso, pero ya la lógica te lo ves, ya lo dice. Bueno, sí, porque estos cuadritos son pequeños. Pero imagínense en una tabla, yo por ejemplo que doy clase entre universidades, imagínense una tabla con todos mis estudiantes, como 200 o 300, ahí sí se vuelve más Claro. útil, ¿verdad? Sí, no, totalmente de acuerdo. Pero sí tiene razón Jacqueline, es obvio que pues hay uno nada más que está reprobado, que es Ricardo. Ahí se las voy a poner por si acaso. Pregunten, muchachos, si tienen preguntas. Ahí estamos, ahí estamos. ¿No? Bien, ok. Sí. Los jóvenes, Todo Flavio, bien. Por mi parte, bien. también, ok. Denis, Todo bien, profe. todo bien, ok, perfecto. Entonces, muchachos, pasémonos a la cuarta hojita del mismo archivo que se llama gratificación. Vamos a ver este cuadrito, muchachos. Miren, aparecen los nombres de los empleados de una empresa, su sueldo, el departamento en el que trabajan y hay dos columnas nuevas. Una que se llama gratificación y otra que se llama nuevo sueldo. En la parte de abajo dice que a los que son departamento A les toca de gratificación 25% y a los que les toca departamento B les toca una gratificación del 20%. Entonces, fíjense cómo sería para el departamento. Si el departamento es A, dice, gratificación
es del 25%. En caso contrario, es del 20%. O sea, todos los empleados que trabajan en el departamento A tienen una gratificación del 25%, mientras que todos los que trabajan en el departamento B tienen una gratificación de del 20%. Entonces, hay que ver pues, cuál de las dos le toca dependiendo del departamento. Y el nuevo sueldo, que sería la última columna, no es más que el sueldo por la gratificación. Así sería. Entonces, muchachos, les voy a dar unos 5 minutos para que ustedes hagan la gratificación y después lo resuelvo yo, ¿verdad? Pero quiero que ustedes lo intenten a ver si le van entendiendo. Aquí está el pago. Perdón, el cálculo, la forma de calcularlo. Si el departamento A, gratificación es del 25%, en caso contrario es del 20%. Sí. Ya regreso, chicos, voy a estirarme porque tengo bastante rato de estar aquí sentada. 2 minutitos nada más. Y hay tareas a partir de las Primero voy a hacer finanza que se cierra hoy. Doña Dari me debe 10 pesos. No sé, pero me debe 10. A mí me da todo verdadero.
A ver, Jackie, a ver qué fórmula estás usando para que nos ayudemos mutuamente. A ver, a ver. A ver, primero, ¿qué os sale a vosotros? ¿Verdadero? Bueno, es que, a ver, sí, abro paréntesis, C2, mayor que 25% y luego punto y coma, C2, mayor que 20%. Es que no encuentro el menor. No sé cómo es esto. Todo en el ASCII, espérame. Ve en tu teclado. Está más o menos por donde está el punto y coma. Por ahí está el mayor y menor. Sí, sí lo tengo. Lo que pasa que, bueno, a ver, lo veo, lo tengo localizado. Sí, eso sí. A ver. Muchachos, ¿listos? ¿Lo explico? Sí. Ok. Entonces, ¿verdad? Tenemos nuestros empleados divididos en dos departamentos. El departamento A y el departamento B. Y se les va a dar una gratificación. A los que sean del departamento A les vamos a dar el 25% de su sueldo. Y a los que sean del departamento B, el 20%. Entonces voy a usar la función sí para averiguar a qué departamento pertenece cada empleado. Entonces sería igual sí. La condición es si el departamento es igual a... Aquí lo pudieron haber hecho de diferentes formas. Una forma es decir departamento igual, y como es una letra con la que van a comparar, tiene que ir entre comillas doble. O en lugar de escribir la A, pudieron haberle dado clic a una celda donde estuviera la A, que pudo haber sido A15. Algo así, muchachos. Cualquiera de las dos es lo mismo. Yo lo voy a dejar con las comillitas. Me gusta más. Ahí. Esa es la condición. Si el departamento es igual a A, entonces dice que la gratificación va a ser del 25%. No hago el cálculo porque hay una columna a la par que dice nuevo salario donde voy a multiplicar la gratificación por el sueldo. Ahora y le voy a... No, perdón. Eso es lo que voy a hacer. El sueldo por 25%. Si él pertenece al departamento A, muchachos, le estoy diciendo que multiplique el sueldo por el 25%. Si eso es cierto. Pero si él no pertenece al departamento A y pertenece al departamento B, entonces el cálculo de la gratificación va a ser el sueldo por el 20%. Y ahí cierro el paréntesis. Entonces, si él pertenece al departamento A, multiplica el sueldo por el 25%. Pero si es falso, ¿verdad? Si no pertenece a A y pertenece a B, va a multiplicar el sueldo por el 20%. Voy a darle enter para ver cuánto me da. Me da 142,000. Y ahora pues lo arrastro. No sé si así lo habían hecho, muchachos. No, me tenía confundida ahí y creo que hasta que usted explicó que como con lo del concepto de la entre comillas, yo decía, pero no había definido bien. ¿Cómo y comparar? Exacto, ahí me perdí, pero ya caí. Bueno. Yo estoy bien
no había confusión, solo que también había puesto igualmente las celdas de abajo, tomar el concepto de A25, B el 20, Ajá. no el departamento, sino que ya directamente como También se, está abajo. excelente, también es que lo que le está diciendo es que también se pudieron haber usado las celdas de abajo en lugar de escribir el valor. Pero si escriben las celdas de abajo, recuerden que habría que enllavarlas porque a la hora de copiar se correría la numeración, una fila, ¿verdad? Pero pues sí, es igual, correcto. Entonces ahora el nuevo sueldo. En el caso ¿sí? que ha pasado realmente, se pone como referencia. Ajá. Algunos no saben el concepto de llevar, Ajá. se pone como referencia, pero o sea, hay varias formas, pero esas dos son las mejores. Sí, él dice que en el caso de que se hubieran utilizado las celdas, se ponen como referencia. Exacto, se colocan signos de dólar, muchachos. Y entonces, cuando uno copia la fórmula, no cambia el valor de la fórmula. Así es, muy bien. Para el nuevo sueldo solo hay que sumar. ¿Qué vamos a sumar? El sueldo anterior más la gratificación. Y eso me va a dar el nuevo sueldo. Ahí está, 710,000 dice que da, muchachos. Y lo copiamos para los demás. Recuerden, cuando salgan estos numerales, no es error, sino que lo que significa es que el ancho de la columna es más pequeño que el número. Entonces, solo hay que hacer un poquito más ancha la columna y ahí ya muestra el número, ¿verdad? ¿Cómo ha hecho la fórmula del nuevo sueldo? Sí. Lo que hice fue sumar el sueldo más la gratificación para que me diera el nuevo sueldo. $710,000. Así es correcto. ¿Preguntas, muchachos? Estamos bien en esa Bien. parte. Estoy bien, profe. Está todo bien. Ok, perfecto. Ahí está Tyron. Vamos a volver a pasar la asistencia entonces. Buenas tardes, Tyron, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. Estoy entrando. Ajá, no, yo sé, yo leí tu WhatsApp. Sí. A tu correo yo les envié el archivo de la clase, se llama funciones condicionadas, Sí. para que mires si lo tenés y lo abras, por favor. Ok. Bueno.
Vamos a darle un chancecito, muchachos, a Tyrone para que recupere el archivo. Ya lo tengo. Ok, abrilo entonces. Vamos a... Lo que estamos viendo, Tyrone, es la función sí. Sí. Bueno, pues, no te preocupes que voy explicando yo cada hojita. El archivo tiene varias hojitas. Ya hicimos las primeras 4, gastos, comisiones, notas y gratificación. Vamos a la que dice rendimiento, para que te pases a esa, por favor. Bueno. Gracias. De nada. Muchachos, entonces, veamos ahora este otro ejemplo, ¿verdad? Tenemos ahí una columna con los nombres de los empleados, el rendimiento y una columna que está en blanco que dice resultado, ¿no? Dice el enunciado ahí abajito. En la columna resultado aparecerá la palabra muy bien si el rendimiento es mayor o igual a 70. Y dedíquese a otra cosa en caso contrario. O sea, si el rendimiento es menor que 70, que se dedique mejor a otra cosa. Ese es el mensaje que le vamos a mandar. Entonces, hay 2 mensajes. Si el rendimiento es mayor o igual a 70, va a decir muy bien. Pero si no se cumple, entonces va a decir dedíquese a otra cosa. Entonces, vamos a usar la función sí para ver qué resultado le otorgamos a cada trabajador. Entonces, vamos a ponernos en el primero, en Sergio, en la columna resultado, y le decimos igual sí. Recuerden que en la función sí, siempre lo primero es la condición. Entonces, la condición en este caso es rendimiento mayor o igual que 70%. Si rendimiento, que es la celda B2, es mayor volverla a hacer, muchachos. Igual sí, rendimiento. Me confunden estas teclas de laptop. Ahí. Esa es la condición, muchachos, ¿verdad? Que el rendimiento sea mayor o igual al 70%. Ahora viene lo que quiero que haga si eso es verdadero. ¿Qué queremos que aparezca en pantalla si el rendimiento es mayor o igual a 70? Muy bien. Muy bien, exactamente. Muy bien. Esa sería la parte verdadera, ¿verdad? Punto y coma. Y ahora vendría la parte falsa, que es lo que queremos que aparezca si la condición no da verdadera, da falsa. Entonces, dice aquí que le vamos a mandar a decir, dedíquese Entonces aquí tenemos la condición. Si B2 es mayor o igual que 70, su acción verdadera es la palabra muy bien.
el primer empleado, muchachos, tiene un rendimiento del 70%. Entonces tiene que salir ahí muy bien. Vamos a copiarla para los demás. Carla, disculpe, ¿puedo interrumpir? Diga, Flavia. Más o menos tuve un caso hace un par de tiempo de eso, para que tengan cuidado. Y en los datos, yo he sido muy necio, te voy a decir que el alumno más necio del mundo, sí, soy. Pero para revisión de datos. Cuando uno redondea y, por ejemplo, tiene 69.5498, muchas veces las personas ponen así el dato porque se los piden para hacer cualquier otra fórmula o cualquier otro resultado. Exacto. Pero la máquina muchas veces no calcula que sea 70, sino que como tiene 69, le va a tirar, dedíquese a otra cosa. Pero el dato como tal, matemáticamente sabemos de que vamos a aproximar, ¿verdad? Si nos da arriba del 6 y 7 aproximadamente, entonces ya tenemos un 7 que tenemos que subirle el dígito a la izquierda. Así entonces, para que tengan cuidado, eso es algo que me pasó a mí. Para que tengan cuidado, ¿verdad? Verificación de datos. Yo he sido bien necio con eso, en verificación de datos. Es una sugerencia, es un comentario. Ok, gracias. Muchachos, ¿preguntas? No, está bien. Está bien, ok. Profe, yo tengo una consulta. Para llevar el rendimiento, ¿cómo sería? Digamos, la palabra rendimiento. La ¿Me palabra. recuerda, por favor? O sea, porque si no se, o sea, me pasó que tuve que corregir porque se corre, por ejemplo, en vez de poner, por ejemplo, B1, donde está el rendimiento, me ponía B2, B3, B4, entonces tuve que ponerlo así. Entonces, ¿cómo para poner las respuestas de la otra, que salga B1, que salga el rendimiento y no se me corra? Yo ya lo corregí, pero lo hice, o sea, puse el rendimiento, o sea, le cliqué el rendimiento, la palabra rendimiento para que me diera bien. Porque obviamente me di cuenta ahí nomás que estaba mal, pero si me recuerda solo cómo es que se enviaba el B1, eso es lo único que la consulta. Para enviar ese, digamos, ese valor, ese dato. Ok, vamos a ver si te entendí, Franco. Sí. A ver, voy a ser un poquito más claro. En la parte, por ejemplo, en la primera fórmula, tú sabes, B1, si es igual a, si es mayor o igual a 70, muy bien, y ahí que sea otra cosa en caso contrario. Sí. Ok, y en las otras me salió si B3, si B4, y no me iba a dar digamos, la función o la respuesta que era, porque se iba corriendo B3, B4 y así. No está la condición puesta como estandarizada. Yo solo le pregunto cómo es, por ejemplo, ese B2, en este caso, en su máquina, su pantalla, cómo es ese B2, cómo hago para que siempre esté el B2 y no se me corra el B3 al B4. Ya, era lo que mencionábamos antes, tenés que enllavar la celda, la sombrea y le das F4. Eso, mira, los signos de dólar. Entonces te queda fija. Cuando vos la copias, en todas él va a copiar B2, 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 B2. No se va a ir corriendo. F4. F4. Sombreas el pedacito, sombreas la celda, la B2, y después le das F4. Listo. Sí. Gracias, profe. De nada, la orden. Oye, esa función es muy buena, o sea,
Eso sirve para todo, o eso de Sí, el Shift F4. para todo, así es. Sí, la de llevar celda es para todo, no solamente para la sí. Vale, entonces, y es con Shift F4, no hay otro modo. ¿Se puede hacer manual? ¿No se puede hacer manual? Sí, sí, puedes escribir los signos de dólar manualmente. Sí. Y la otra forma, pues, es presionando F4. Así es. Ok. ¿Alguien más tiene preguntas? Ninguno. No, todo No, bien. todo bien. Ok. Yo no tengo plátano sardina. ¿Usted le pago? ¿Cuánto más de aliento? Veamos este otro ejemplito, muchachos. Sí. Tenemos una lista de nombres, los sueldos, la previsión y un descuento. El descuento depende de la previsión. Si es ISAPRE, dice que va a ser el 3.1%. Si es FONASA, dice que va a ser el 2.8%. No hay otra previsión, solo son esos dos. Bueno, Chaya. Dice que el descuento, muchachos, dice que va a ser el sueldo por el porcentaje que le corresponda, ¿verdad? El sueldo por el porcentaje que le corresponda. Entonces vamos a usar igual sí. Entonces dice, todo va a depender de la previsión, ¿verdad? Entonces voy a comparar si previsión si la previsión, muchachos, es igual a ISAPRE, dice que el descuento va a ser 3.1%. Es correcto, gracias. Pero lo tengo que multiplicar por el sueldo, ¿verdad? El sueldo. Se me olvida que es punto y coma.
Para lo del descuento, ¿por qué no intentan llevar la celda? Es una que a mí me funcionó aquí. ¿Y por qué en vez de escribir esa fórmula no se clica el G y la celda G2? Ya que es el 3,1% y te da 3.100 de descuento. Ah, muy buena la Hay que ver lo de la... No querrás saber eso, por favor. La niña que no me la Aló. Sí, yo estaba hablando con el hostal Castro y dice coincidimos, muchachos. Muéstreme su No me dio, fórmula, ¿Eh? que a mí tampoco me dio, no sé qué hice mal. ¿No será que yo tengo malo? Pero... A ver si C2 es igual a ISAPRE. Ajá. Entonces es B2 por el 3.1. Aquí, creo que aquí ISAPRE. ¿Dónde está mi error entonces? B2, ok, lo multiplico por el 3.1, ok. Sí.
Vamos bien ahí. Punto. Entonces, aquí hay un punto y coma. Yo hice ese punto y coma. Y, estaba haciendo algo mal. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué es lo que estaba tratando de hacer yo? Estaba diciéndole, si C2, si la celda esta C2 es igual a ISAPRE, entonces multiplicame el valor del sueldo por el 3.1. Hasta ahí voy bien, punto y coma. Pero entonces yo estaba queriendo decirle si C2 es igual a Fenosa, como anidándolo, y no está bien, porque como es simple, ya de una sola vez le doy las dos condiciones, pues. Es correcto, era lo que... Así es. Porque yo quería poner ahí mismo, pero si C2 es Fenosa, quería ponerle yo, entonces tal cosa, pero no, hay que, como es simple, no tengo que complicarme la vida, entonces, ajá. Muy bien, Ahora sí, Yelin. por ahí es el asunto. Ya, profe, me dio igual. Ahora sí, ahí está. Eso era lo que estaba haciendo mal. Bien. Estamos bien. Sí, correcto. Excelente, profe, ya me dio. Ajá. ¿Todo bien, profe? ¿Todo bien? Sí, todo bien, perfecto. Los demás chicos, todo bien. Sí, sí. Un ratito que atrás con toda la gente ahí perdió todo. Sí, sí, sí. Sí, correcto. ¿No? Sandra, Sorasi, Leida, Marta y Lisbeth. ¿Cuánto gastó de 18? 18. 0.60, ¿no? Si revolvimos 40. ¿No? Sí, 0.40. ¿Cómo está, maestro? Hola, ¿y qué profe Ricardo? Sí, está terrible, ¿verdad? ¿Cuánto es? 1128.
Va para llamarlo A las 4. a las 4. Sí. Sí, dice para las 3. Ah, sí. Lo estamos entonces. No puede. Bueno, 0.60, me dijo. Sí, 0.60 la lugar. Mira, ahí me tocaron 19 hoy, ¿no? Fue el 2, de final. Ah, entonces final. Sí, no. ¿Cuánto hoy? 19. 19. Sí, mira que no tenían plan. Correcto. No lo tenía así, oiga, dígame para allá. Sí, correcto. Eso yo no tienen así. Eso es todo, mire, 19 allí y 4 en el 4. En el 3 estamos, no hay ni uno ni en el 1. Mire, allí en el 2 quedaron arriba, bueno, el nuevo voto, y ahí nos pegó arriba, hasta arriba, que se miran ahí el lado, miren poco bien. Ajá, ¿qué le iba a decir? Yo que sabía la de por ahí. En el otro, San Luis. Ajá. En la mera entrada. Uno viene aquí del 3, ya, sobre el callejón. Sí. Allí en la mera entrada, en ese lotecito, en nada, aquel día, el lunes que yo llegué. Sí, correcto. Y comenzamos a sembrar café. Sí. Ahí se quedaron 5 palos de plantas de sembrar. ¿Y ahí están? Ahí están. ¿Cómo más que? Voy a ver ahorita, ¿no? Sí, una que debe pasar por ahí, después cae ahí abajo, cajón del diablo, pero después. Entonces, comenzamos para abajo entonces. Sí, exactamente, en la mera, aquí están. Pura entrada ahorita. Mira, aquí la puta. Tiene el lote que comenzamos para ir para abajo. ¿Están seguidas? Usted viene de ahí, ¿ah? Sí. Pero en esos grupitos, allí están. Allí se va la botella, ¿no? Buscando el lote 13, no es para 14, ¿cuál es el 13? Este es el 13, mira, este que está aquí el 14, este es aquí el 13. Entonces las plantas están allí. Entonces. Va. Hola. ¿Está la profesora ahí? Aquí estoy. Dígame. Ah, ya. Es que como no sé si iba a explicar algo más o... No, pues estaba dejando los que vieran ahí, que lo analizaran ustedes. Tengo una consulta sobre el primer punto de esa, profe. Ok, dígame. Ahí en el premio en dinero, dice.
Premio en dinero, entiendo, va a significar que van a entregar el premio en dinero si entrega el monto del premio dependiendo de los puntos obtenidos. Entonces, mi parámetro es si es menor o igual a 50 puntos, le va a entregar 60,000. Es correcto. Ok, del caso contrario, sí. Nada. Pues, no, perdón. No, ¿cómo no? Es que acuérdate que aquí tenés los puntos, Geraldine, mira. Entre ahí 6 y 50, le vas a dar 60,000. 60,000. Ok, ese es el premio en dinero. Si llegó de 0 a 50, le entrego 60,000. Si fue menor o mayor de eso, ya entonces comienzan los otros premios. Esto, 100,000, perdón, es cierto. 100,000. Hasta ahí, primero defino los montos en premios en dinero, ¿cierto? Correcto, así es. Ok, ahí está bien. Ok, voy por el primero. Pues ya, luego hago la siguiente pregunta. Está bien. Gracias. Tranquila. Pero me parece que Marlon Todavía sigue, profe. Mira, la tarea, no la, de la sesión 5.
La tarea de la sesión 5 no la lee, no está activada. Sí, tiene fecha 2020. Así dice, no sabe. Ya les dije. ¿Qué le dije? Si ellos quieren hacer ya sus tareas. Vamos a entenderlo. Mira, de este. Ay, Morena, bueno. Aquí le dice la cajita haciendo zoom. Aquí, mire, aquí. Aquí toquen, aquí toquen. Aquí. La costumbre. Muchachos, entonces quiero que terminen este ejercicio en lo que falta. Hay un ejercicio en el folleto, que es el último que aparece ahí, que si pueden, pues lo realizan. Si no, no importa, yo lo explico el próximo sábado. Con este ejercicio terminaríamos la clase de hoy. Entonces, solo me lo mandan al correo. ¿Vieron, muchachos? Por favor. Ok. Ok, listo, profe. Okay. Gracias, Listo. muchachos. Gracias. Ok, entonces me lo mandan y voy a dejar de grabar. Y les mando la grabación de la clase más tarde. ¿Oyeron?